Mi nombre es Leticia Inchauste y hoy les voy a hablar de los géneros literarios. Esta presentación que realicé está diagramada para alumnos de primer año de educación secundaria. Para comenzar, primero nos vamos a preguntar qué son los géneros literarios. Y lo podemos definir como que son los distintos grupos o las distintas categorías en que se pueden clasificar las obras literarias según el contenido o según la intención del autor. Si nos remontamos a la historia, los géneros literarios se han clasificado de distintas maneras. Por ejemplo, en la retórica antigua de Aristóteles se clasificaban en narrativo, en épico, lírico y dramático. En la actualidad no quiere decir que esa clasificación está mal, sino que vamos a tomar una más práctica. Para esto, los invito a mirar el siguiente video que ejemplifica lo que les estoy diciendo. Ser o no ser, ese es el dilema. Pauli, ¿sabes en qué historia estamos, verdad? Claro que sí. Los géneros literarios son agrupaciones que usamos para clasificar las obras literarias que existen. Yo les traje distintos textos para que ustedes puedan clasificarlos como mejor les parece. Después vemos qué criterios utilizaron. Para mí, Caperucita Roja y la Liebre y la Tortuga van juntos porque son cuentos. Un género literario es el género narrativo. La prosa es la forma en la que está escrita. ¿Y qué es la prosa? Es la escritura toda seguida. No es como la poesía que baja de renglón, aunque este no haya terminado. ¿Entiendes, Maiko? Sí, entonces, otro grupo que se puede hacer con los libros es de poesías. Excelente. Allí tenemos otro género literario. ¿Encontraron algo en común con estos dos libros que han quedado sin agrupar? Ya lo sé. Son las dos obras de teatro. Mi mamá me llevó a ver una obra de teatro, pero la verdad es que no sabía que también se leía. Pensaba que solamente se miraba. Las obras de teatro suelen representarse, pero el guión de la representación está escrito. Yo quiero leer uno de esos libros. ¿Me lo presta? Por supuesto. Bueno, como vimos en este video, la clasificación de los géneros literarios que vamos a trabajar va a ser en género dramático, género lírico y género narrativo. El género dramático es aquel que está representado por las obras teatrales. A través de diálogos representan la vida de los seres humanos y este diálogo lo llevan a cabo personajes, o sea, actores que están dirigidos por un director. Después tenemos el género lírico. El género lírico está representado por las poesías, por las canciones, ¿sí? La palabra lírica define todo aquello representativo o perteneciente a la lira, a la poesía propia del canto. ¿Por qué? Porque tiene rima, porque tiene musicalidad. Las poesías transmiten sentimientos del autor, los estados de ánimos. Y esta presentación siempre está escrita en verso. Por último, el género narrativo. El género narrativo es el que nos vamos a abocar en este proyecto, que comprende a todos aquellos textos que mediante un narrador cuentan historias o relatan distintos sucesos ocurridos a distintos personajes en un lugar y en un tiempo determinado. Los distintos textos narrativos están escritos la mayoría en prosa, pero también puede haber algunos que estén escritos en verso, como los romances, como los poemas épicos. Bueno, como dijimos, en este proyecto nos vamos a abocar al género narrativo. Que la intención del género narrativo es contar historias,
contar relatos que pueden ser reales, pueden ser ficticios y que están donde intervienen personajes también que pueden ser reales o ficticios, como dijimos hoy, en un espacio, en un tiempo determinado. El género narrativo puede estar compuesto por los cuentos, por las leyendas, por los mitos, por las novelas. Pero bueno, todos estos textos que les estoy nombrando tienen en común diferentes elementos. Un narrador, personajes, un tiempo, donde transcurre la historia, y un espacio. Y también los acontecimientos, los hechos que van sucediendo. El narrador no es el autor el que escribe, sino que es una voz externa que va a narrar todos los hechos que acontecen en esa historia. Según la participación que tenga en el relato y el grado de conocimiento que tenga sobre los sucesos, se pueden clasificar en distintos tipos de narradores. Tenemos el narrador protagonista. El narrador protagonista siempre es un personaje principal de la historia y que va a utilizar la primera persona para narrar todos los hechos y todos los sucesos que él está viviendo. Después tenemos al narrador testigo. El narrador testigo, si bien es un personaje de la historia, pero no es el que protagoniza, sino vendría a ser un personaje secundario que va a intervenir en distintos sucesos, pero no en todos. A veces utiliza la primera persona cuando interviene y otras veces la tercera persona. Por último tenemos el narrador omnisciente, que no es un personaje, sino es una voz externa que sabe todo lo que ocurre en la historia. Utiliza la tercera persona para contar lo que piensan, lo que sienten y lo que está pasando a esos personajes. Bueno, otro elemento son los personajes. Los personajes son los que llevan a cabo las acciones que van a estar contadas en esa historia. Hay dos formas de clasificarlos. Los podemos clasificar en personajes principales, que son los que desarrollan la acción principal de la historia y los que van a participar en toda la historia. Y están los personajes secundarios, que son menos relevantes y que, van a adquirir relevancia en algunos de los episodios que pasan, pero no en todos. También después podemos clasificarlo según la relación de oposición que tienen entre ellos. El protagonista es el que desempeña la función principal, que sería uno de los personajes principales, y el antagonista, que es el que se opone al protagonista. Esta clasificación de personaje, esta última, se da mucho en los mitos, donde los héroes son los protagonistas y siempre hay algún dios que va a actuar como antagonista. Bueno, después tenemos la ambientación. La ambientación está formada por el espacio, por el lugar donde se desarrollan los hechos y por el tiempo. El tiempo puede ser externo o interno. El externo es el tiempo histórico en donde se desarrolla la acción. Puede ser pasado, presente, futuro. Y el interno es el orden en que van a aparecer los sucesos. Si es cronológico y lineal, es porque la acción va a aparecer desde principio a fin. Si es retrospectivo, es porque en algún momento se va a regresar a la acción del pasado. También puede ser anticipativo, es decir, que se van a adelantar los acontecimientos que sucederán después más tarde. Y por último tenemos los hechos o acontecimientos. Como todo texto narrativo, tiene una trama narrativa, que la estructura de la trama narrativa se divide en situación inicial, o llamada también planteamiento o inicio. En esta estructura, esta primera estructura, se introducen los personajes, el lugar donde se desarrolla la historia y el tiempo. Después tenemos el desarrollo, también llamado nudo o conflicto. En esta parte aparecen todos los episodios que le van a aparecer a los personajes, los conflictos que van a tener que resolver. Y por último tenemos la situación final, que puede ser llamada desenlace o resolución. En esta
parte, los conflictos, los episodios que se han producido en el desarrollo se van a resolver en forma positiva o en forma negativa, o también puede haber una resolución abierta. Bueno, como todos los textos, los géneros tienen subgéneros. Los subgéneros narrativos nos vamos a poner énfasis a los de ficción. Pueden ser los cuentos, las fábulas, los mitos, las leyendas, las novelas. Bueno, el cuento es una narración breve, donde intervienen pocos personajes, la trama es simple y los ambientes donde se producen pueden ser 1 o 2. Existen varios tipos de cuentos. Por ejemplo, están los cuentos fantásticos, los cuentos maravillosos, los cuentos realistas, pueden ser los relatos policiales, entre otros. Después tenemos a la fábula. La fábula también es un tipo de relato breve y ficticio, pero que tiene una intención de enseñanza. Puede estar escrito en prosa, puede estar escrito en verso. A veces en la parte final aparece una moraleja escrita, o sea, una enseñanza. Los personajes pueden ser personas, animales u otros seres, generalmente están personificados. Tenemos después los mitos, que los mitos más conocidos son de la mitología griega y de la romana. Los mitos es una narración maravillosa donde entran hechos sobrenaturales, están narrados en un tiempo que no es muy preciso y tienen un carácter religioso. Esta clase de relatos al principio se transmitieron en forma oral, de generación en generación, y después algunos escritores han logrado una recopilación. Por eso podemos encontrar diferentes versiones de cada mito. Bueno, también tenemos la leyenda. La leyenda es otro relato que al principio se transmitió en forma oral, de generación en generación. También aparecen hechos sobrenaturales, lo que acá sí aparece un tiempo preciso y no tienen carácter religioso. Tanto la leyenda como el mito fueron escritos para explicar distintos fenómenos de la naturaleza. Y por último tenemos la novela. La novela es una obra literaria de una extensión más considerable, tiene una trama compleja, aparecen más personajes. La novela generalmente aparece dividida en capítulos. Por ejemplo, la que nosotros estuvimos leyendo en este proyecto, que se llama Malditas Matemáticas, Alicia en el País de los Números, de Carlo Frabetti, que la protagonista es la misma protagonista de Alicia en el País de las Maravillas, donde en los distintos capítulos este personaje principal se enfrenta a la parte de matemática que no le gusta. Aparece un matemático donde tienen distintas aventuras con los números. Bueno, espero que este video les haya gustado.